Es decir, un conflicto, obviamente, que como sabemos, desde 1948 pues está, bueno, pues tiene, pues no ha acabado, ¿no? Es decir, sigue y sigue y no, no está habiendo una solución todavía, pero bueno, pues otro más, hoy, bueno, mejor dicho, estos últimos días, ¿no? Pues han crecido las tensiones, han aumentado las tensiones entre Israel y más que Palestina, porque Palestina en sí ya no hay un gobierno, por así decirlo, de Palestina, sí es verdad que está la autoridad palestina, pero no está en lo que es toda Palestina, ¿no? Palestina lo forma Cisjordania y Gaza, ¿no? Y la parte de Cisjordania se ve que está la autoridad palestina, ¿no? Y en Gaza los que tienen el mando, los que gobiernan, por así decirlo, bueno, gobiernan, pues son Hamas, ¿no? Y bueno, al final, donde está viendo las tensiones y demás es entre Israel y Hamas, ¿no? Y bueno, por empezar, bueno, pues estas tensiones empezaron el viernes, este viernes no, el anterior, ¿no? Y empezaron pues con una serie de protestas, ¿no? En lo que es la mezquita, alrededor de la mezquita Al-Aqsa, Al-Aqsa, bueno, pues Perfecto, está perfecto, Ron. perfecto, sí. Bueno, pues empezaron ahí, ¿no? Pues mientras los musulmanes, ¿no? La población musulmana que vivía en esta parte de Jerusalén, bueno, pues fue al rezo, ¿no? Fue a los alrededores, ¿no? De esa mezquita, bueno, pues al rezo, ¿no? Porque recordemos que en mayo, ¿no? Que era el último viernes del Ramadán, De ¿no? Ramadán. Y bueno, pues hubo una serie de. Bueno, pues hubo una. ¿Cómo decirlo? A lo que es la policía israelí, no se la dejó, se la impidió entrar, ¿no? A lo que son estos alrededores, ¿no? A lo que es esta mezquita, ¿no? Porque, bueno, pues estaban en el rezo, ¿no? Estaban conmemorando, ¿no? Pues este último día de viernes del Ramadán, ¿no? Y bueno, pues empezó una serie de tensiones, ¿no? Enfrentamientos entre lo que es la policía israelí, ¿no? Los cuerpos de seguridad israelíes y la población palestina que vivía en esta zona, en Jerusalén Este, y unido también, ¿no? A que en el barrio de Sheikh Barra, a ver, espera, ¿cómo se dice? Sí, joder, espera. Sellará. Seyará, perdona, Seyará, bueno, el barrio de Seyará, que se encuentra en Jerusalén Este, bueno, pues hubo una serie de desalojos por parte de la administración una serie de desalojos a las familias palestinas, ¿no? Y bueno, en favor, ¿no? de los colonos judíos, ¿no? De los colonos israelíes. Bueno, mejor dicho, colonos judíos, porque no todos eran israelíes. Y bueno, No, no, pues no, no confundamos, claro, es decir, de decir a la religión, porque Israel es que puede dar a confusión. Es pero decir, sí. israelíes que viven en territorio de Israel, pero No, no, pero puede no, ser pero este no, palestino. pero por ejemplo, no, pero Sir Yarra no es Palestina, es Jerusalén Este, pero digo que estos son colonos judíos, es que no todos tenían todavía, no eran nacionalizados israelíes. Pero bueno, sabemos que también que todo judío, ¿no? Bueno, pues profesa esta religión, pues es israelí, pero tiene que tener la nacionalidad, pero muchos de estos eran colonos judíos, más que colonos israelíes. Y bueno, pues hubo pues una serie de desalojos, ¿no? Y sumado también pues a estos enfrentamientos en los alrededores de la mezquita Al-Aqsa, bueno, pues fue aumentando la serie de enfrentamientos, ¿no? Entre policías, entre ciudadanos palestinos, ¿no? Que vivían en esta zona. Y el 10 de mayo, ¿no? Que se celebraba el Día de Jerusalén, ¿no? Que el Día de Jerusalén pues, se conmemora, ¿no? Por parte de lo que son los ultranacionalistas israelíes, se conmemora la conquista de Jerusalén Este, ¿no? En la Guerra de los Seis Días, ¿no? En 1967. Y bueno, pues esto también fue otro de los factores que acrecentó esta serie de problemas y jamás entonces decidió, es decir, jamás, es decir, Jerusalén y Gaza pues se encuentran al lado, luego lo veremos, pues desde Gaza, ¿no? Jamás lanzó como bueno, pues vamos, más de 200 cohetes, ¿no? Lanzó cohetes hacia la parte de Jerusalén, ¿no? Muchos de ellos fueron destruidos al instante, ¿no? Por la famosa defensa Industria antimisiles de hierro, que sí, tiene Israel, ¿no? El domo de hierro, la cúpula de hierro, ¿no? como de Y bueno, pues muchos de ellos no llegaron a impactar, ¿no? en lo que es Jerusalén, pero bueno, esto
fue otro, ¿no? Fue otro de los factores que hizo que subió más las tensiones, ¿no? Y esto hizo, ¿no? Que a su vez la defensa, las IDF, ¿no? Que son el ejército israelí, pues entrase, ¿no? Entrase en esta contienda, ¿no? Pues en vez de, pues si unos lanzaban cohetes hacia Jerusalén, pues los otros no lanzaban cohetes, los otros bombardeaban la zona de Gaza, ¿no? Y bueno, eh, comentar mientras vosotros y yo mientras voy poniendo estas imágenes. Eh, comentar. Ahora tú, Sí, Juan. Alberto, si quieres. A ver, joder, es que no me apetece, es que no voy a estar hablando yo todo el rato. A ver, bueno, lo que estamos viendo aquí en esta siguiente foto es la ubicación de la cúpula de la roca, ¿no? Que es lo que sería, bueno, esta parte se conoce como el Monte del Templo, o también como era la explanada de las mezquitas, ¿no? La mezquita. Por los judíos, ¿no? Y bueno, pues en estas zonas donde empezaron las protestas, ¿no? Es decir, también aquí es donde se encuentra la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Que es uno de los lugares, es el tercer lugar más importante Es el del tercer Islam, lugar, sí. ¿no? Y bueno, pues es que en esta zona, ¿no? Se encuentra también el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Que para los judíos es algo primordial, ¿no? Y bueno, pues es que al final Jerusalén, ¿no? Como hemos estado viendo la imagen de antes, pues hay una gran división étnica, ¿no? Y esto hace pues que, voy a poner el gráfico de antes, esto hace pues que en una parte se encuentren el barrio cristiano, y en otra parte se encuentra el barrio musulmán, en otro el barrio judío y en otro el barrio armenio. Es decir, que se han trazado divisiones, ¿no? Para que, pues bueno, no se junten las distintas religiones y sobre todo no se junten lo que es los judíos, los israelíes con los árabes, con los palestinos, ¿no? Para que no haya pues los problemas no se acrecenten, ¿no? Pero bueno, vemos al final que pues en zonas como la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Que pueden estar ambas religiones, ambas confesiones, pues es una zona donde hay muchos altercados, ¿vale? Y bueno, pasando a esto, pues hubo pues estas protestas que hubo en Jerusalén pasaron, es decir, se pasaron también a Gaza, ¿no? A la zona de Gaza, ¿no? Después, pues, después a distintas ciudades israelíes, ¿no? Pues como son Lot, Tel Aviv, Haifa, ¿no? Pues son zonas donde también donde Hamas pues lanzó misiles, ¿no? En Tel Aviv, por ejemplo, pues lanzó como no sé cuántos misiles, bueno, era también un porrón de misiles y bueno, pues sonaron también la alarma, ¿no? De los misiles, ¿no? Que cuando entran misiles, ¿no? A la zona, ¿no? Pero, estos misiles no tenían ningún punto de comparación a la respuesta de israelí, ¿no? Que, bueno, pues sigue bombardeando la zona de Gaza, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo en esta imagen, ¿no? Pues distintos edificios en Gaza que han sido destruidos. Ayer mismo se destruyó un edificio donde se encontraba prensa internacional, donde se encontraba pues prensa de Associated Press, prensa de Al Jazeera, ¿no? Y ese mismo edificio fue destruido por los israelíes, por el ejército israelí, y como consigna, como razón que dieron, pues era el tema de que había inteligencia militar de Hamas en ese edificio. Pero es que lo paradójico es que se informó una hora antes, ¿no? Del desalojo de ese edificio que se iba a bombardear, ¿no? Y después, es decir, hubo un intervalo de una hora, es decir, en esa hora se podía haber ido perfectamente esa inteligencia militar que había en Hamas, ¿no? Es decir, que ese bombardeo que hubo en ese edificio donde se encontraba prensa internacional, no, se dio como razón la inteligencia militar de Hamas, pero no parece que sea esa la razón, sino que parecen que sean otras. A ver, no queremos entrar en una conspiranoia, pero ahí había prensa internacional, es decir, bueno, no voy a decir nada, pero Sí, bueno. pero me extraña que realmente tenga algo contra Al Jazeera que decir que es una prensa pues de origen catarí y de tendencia occidental, ¿no? Es decir, que no es especialmente anti-israelí, vamos, o Para no creo que nada, y sea. Associated Press lo mismo, no son, Y vamos, no. sí, por eso sí que esa teoría entonces en ese sentido igual no va. Así que puede ser que
que avisaran con poco tiempo es cuanto menos gracioso. Bueno, Pero gracioso, ¿no? yo creo Ah, que en cualquier conflicto bélico igualmente los medios de comunicación puede ser algo incómodo para el gobierno, en este caso de Israel, el gobierno atacante, porque pueden mostrar la crudeza del conflicto, digamos. O sea, aunque tenga una visión pro-occidental, un medio de comunicación en ese sentido puede causar las condenas internacionales que pues ya está habiendo por parte más de la población que de los gobiernos sí, pero al de final, Israel. ¿no? Lo paradójico es que pues a Israel no se le trate como un país occidental o un país democrático, ¿no? Y haya estos tipos de bombardeos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ahora aquí estamos viendo, ¿no? Ahora mismo estamos viendo en la pantalla, ¿no? Es una foto que tomó un reportero, un fotoreportero palestino, ¿no? Y es, bueno, pues cuando el misil va a impactar, ¿no? En el edificio este de la prensa, ¿no? Es bastante... eh, pues que no Una sé, foto, impactante, ¿no? La sí. verdad es que se pone a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Al ver esto, ¿no? Porque ya no solo esta foto, ¿no? Lo que muestra, sino cómo esta persona se tuvo que jugar la vida, ¿no? Y qué precisión tendría, ¿no? Para tomar este momento, ¿no? Viendo que todavía Y la luego propia bomba ponerse a no ha impactado. refugio, claro, ¿no? Porque Claro, claro, en hubo un apenas herido. 1 o 2 segundos, vamos. Claro, claro, hubo un herido en este ataque, ¿no? Y bueno, luego también decir que ayer también, lo estuvimos poniendo en Politics, se bombardeó por parte de Israel a una de las casas de uno de los líderes de Hamas, el segundo más importante, ¿no? Pero en ese momento este líder de Hamas pues no estaba en la casa, ¿no? Y por tanto pues no murió, vamos, no fue asesinado, ¿no? Y luego también decir, ¿no? Que el viernes, ¿no? Pues desde las IDF, desde el ejército israelí, ¿no? Se dijo a la prensa que iba a haber pues un ataque terrestre, ¿no? Es decir, que las fuerzas israelíes iban a entrar es decir, de manera terrestre, ¿no? Es decir, andando, ¿no? Mejor dicho, andando a Gaza, ¿no? A atacar, ¿no? Porque hasta ahora había sido de manera aérea o con artillería, ¿no? Pero en este momento iban pues eso, a pasar de manera, pues eso, cruzando, ¿no? A pie, ¿no? Y al final, pues la prensa internacional, pues eso, publicó esto, pero luego, bueno, era una estrategia del ejército israelí, ¿no? Pues para ahuyentar a Hamas, pero al final no se llevó a cabo, sino que había sido una estrategia un poquito, como así decirlo, un poco rastrera, ¿no? Por parte del ejército israelí, ¿no? Sí, o sea, Israel yo creo que ha declarado, más bien el gobierno de Israel, que no va a cesar los bombardeos hasta que completen todos sus objetivos. O sea, no sé en qué punto sea eso, pero en el caso de que quizás sea necesario entrar físicamente en el terreno, pues quizás sí que lo llegan a hacer, digamos, pero bueno, eso ya serían operaciones más complicadas. Sí, a ver, como tú dices, Israel no va a parar, no va a cesar hasta que no termine con la lista de objetivos, que tiene en Gaza, ¿no? Lista de objetivos referidos a Hamas. Pero es que, bueno, mientras ellos no cesan, ¿no? Con estas actividades, hay ya 180 muertos, ¿no? 180 muertos palestinos, ¿no? Así Sí, que, exactamente. es que, Podemos hacer mensaje institucional de Politics de apoyo al pueblo palestino y obviamente. también apoyo al pueblo chileno y colombiano ya en Obviamente, conflicto. y decir también, bueno, en Israel, ¿no? A Ha todas las habido, personas que quieren vivir en paz tranquilamente. sí, en Israel sí es verdad que ha habido 10 muertos. Y bueno, por ejemplo, una de las personas que murió era una chica india, ¿no? Es decir, que no eran Sí, todos en Israel, pues, o también murió un chico, un niño, ¿no? O bueno, en Gaza ha habido como ya 30 y pico niños muertos, ¿no? Pero en Israel también ha habido algún muerto niño, ¿no? Algún chico, pues eso, un chavalín, ¿no? Una chavalina, ¿no? Y también es sí. decir, también es triste, ¿no? Porque aunque uno repruebe los ataques que está haciendo Israel, ¿no? A esta zona, también deberían, ¿no? Por la otra parte ¿no? Dejar atrás, ¿no? a esas personas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el conflicto, ¿no? Que también están saliendo víctimas, ¿no? Porque aunque alguna parte pues esté inmersa, ¿no? En este tipo de desencuentros, ¿no? De conflictos, pues no toda, ¿no? Y también decir que
aunque estemos en contra de este tipo de violencia, pues obviamente hay gente, ¿no? en Israel que tiene, pues eso, que, que está a favor también de un Estado, ¿no? En donde Palestina también tenga su presencia, ¿no? Porque no hay que negar que Palestina también tiene mucha importancia en esa zona, ¿no? Y que, bueno, pues la solución ya no es un Estado u otro, ¿no? Son los dos estados, porque al final los dos tienen el mismo impacto, ¿no? Y aunque la población palestina esté silenciada, pues en Israel son un 20% de la población, y después más las que viven en Cisjordania y en Gaza, pues la verdad es que también tienen derecho a vivir y a vivir en paz, ¿no? Y no con estos tipos de ataques, porque lo que está haciendo Israel, bueno, no voy a decirlo, pero vamos, es casi una limpieza étnica. Luego lo veremos. Sí, bueno, yo plantearía directamente el término de apartheid, que obviamente no nos vamos a posicionar a favor de la violencia, pero parece que al pueblo palestino no le quedan muchas, o sea, vías diplomáticas cuando se está practicando directamente un sistema de apartheid y de limpieza étnica, incluso Sí, sí. en la región de Cisjordania. Me gustaría aportar algún dato demográfico. Como tú ya has dicho, en lo que se reconoce como Estado de Israel, el 80% de la población es judía, el 20% es árabe y de hecho incluso en el Parlamento de Israel hay partidos árabes. Y Sí, luego, espera, el, esto. Sí, sí, os lo de Claro, los árabes. pero precisamente con ese proceso de limpieza étnica, igual es un término muy fuerte, pero no puede representar en alguna medida pues la realidad de lo que está ocurriendo, pues con estas medidas se pretende que si esa representación ahora es minoritaria, pues pase a no existir, ¿no? Claro. Claro, claro. Actualmente la lista árabe unida, lo comentamos ya en Politics, la lista árabe en Israel, bueno, sí, en Israel, ¿no? Las elecciones de marzo de 2021 que se comentaron aquí en Politics, pues, bueno, pues había los resultados dejaron, ¿no? Los resultados de estas elecciones dejaron dos partidos, ¿no? En el Knesset, en la Cámara Parlamentaria israelí, ¿no? Que eran la lista árabe unida, y por otro lado estaba el RAM, ¿no? El RAM es otro partido que se creó hace poquito tiempo, ¿no? Y que, bueno, pues tenía un ideario más conservador. Si la lista árabe unida en su día, pues era la unión de todos los partidos árabes, palestinos, ¿no? Que abogaban, ¿no? Porque Palestina tuviese una parte del territorio, ¿no? De esta zona, pues hubo una división, ¿no? Y el RAM, ¿no? Que es otro, bueno, pues se presentó de manera individual, se presentó por su parte, ¿no? Y bueno, consiguió creo que 4 escaños, ¿no? La lista árabe unida consiguió 7 escaños. sí, realmente, pues 20% de la población no conozco mucho al electorado, pero quizás el electorado árabe no está especialmente movilizado. No, esto Y se comentó, era un 13% de la población, del 20% de la población árabe, un 13% fue a votar. Es decir, ¿Ah, sí? imaginaos, Ah, bueno, sí, sí, sí. sí, imaginaos el tipo de la población árabe, el papel que tiene, ¿no? En Israel. Claro, pero aún así, pues al ser una minoría étnica, realmente no tienen, o sea, están en el Parlamento, tienen presencia, pero no tienen peso en la toma de decisiones, digamos, ¿no? También es Totalmente. lo que dificulta la asistencia de estos partidos, que obviamente no van a pactar con Netanyahu, pues son los que dificultan la formación de gobierno en la actualidad, que parece que vamos a repetición electoral, no sé si se retrasará por esto, pero bueno, Sí. Israel O sea, tiene No, dificultades y lo de de Israel, la formación. verdad que se asemeja mucho a Cataluña, ¿no? Es decir, el electoral, no el enfrentamiento no con se Gaza. asemejan nada, imagínate. Nada. Pero, Y pero llevan, a ¿cómo ver, establecerías? en 2 años llevan 4 elecciones. No aunque Bueno, sí, pero joder, pero quiero decir que Cataluña, me refiero, desde que ha empezado el proceso, sí, es una situación, pues eso, de bloqueo institucional, de no aprobar prácticamente ninguna ley, de la existencia de que el sistema electoral está muy atomizado porque hay un montón de partidos diferentes, porque cada uno representa un lado de diferentes clivajes y que lleva pues a crear tensiones sociales entre la población para no ponerse de acuerdo. Eso es lo que veo, pues ciertas similitudes entre. Porque, a ver, allí, pues eso, llevan el camino de la quinta, que sí que es verdad que allí si la barrera electoral es muy baja, ¿no? de un Pero 2%, sí. A el ver, 2%, sí. porque En estas elecciones, aunque todos los partidos son pro-sionistas, es decir, son pro un Estado hebreo, ¿no? Pro Estado judío,
pero lo que pasa es que la figura de Netanyahu genera una polarización tremenda, ¿no? Y está aquel bloque que está en contra de Netanyahu y aquel que está a favor, y ninguno, ni a favor ni en contra, está por la labor, bueno, tiene la mayoría para gobernar, ¿no? Pero bueno, es que en estos últimos años, ¿no? Con Netanyahu, ¿no? Bueno, pues las políticas racistas han incrementado mucho más. Es que en el propio gobierno, pues tienen a partidos que son bastante racistas, ¿no? Y bueno, pues con Netanyahu se ha acrecentado aún más la limpieza étnica que está viendo en Israel. Bueno, ahora estamos viendo bueno, pues la formación del Estado hebreo, ¿no? Del Estado de Israel, ¿no? Y bueno, pues vemos, ¿no? lo que proponía Naciones Unidas, ¿no? Es decir, hasta 1947, bueno, hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, Palestina o el Estado de Palestina o la zona de Palestina era una colonia británica, ¿no? Pero al final el gobierno laborista, ¿no? Que estaba en ese tiempo, ¿no? Clement Attlee, ¿no? El gobierno de Clement Attlee, bueno, pues decidió dejar esta zona por el tema de que había bueno, pues ya estaba habiendo muchos problemas entre árabes y judíos, ¿no? Pues decidió dejar, bueno, pues decidió dejar esta zona a la ONU, ¿no? Y que la repartiese, ¿no? Y como vemos, pues este era el plan principal de la ONU. Por su parte, los palestinos rechazaron de manera contundente, ¿no? Bueno, pues este plan porque veían que no era justo ni era ecuánime, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo ahora mismo el terreno que tiene Palestina, ¿no? Y como cada vez más a través de ¿cómo eran? Los kibbutz, ¿no? A través de los kibbutz, ¿no? Los kibbutz, sí. A Sí, través la de comunidad judía. alojamientos de que la población Israel está ocupando territorio palestino, que hay que decir que es ilegal, ¿no? La ONU no permite esto, aunque bueno, no permite, pero a su vez lo permite, ¿no? Porque es que cada vez más la población palestina se está viendo acorralada, ¿no? Y vemos pues cómo bueno, pues esta población cada vez tiene menos importancia. Y ayer 15 de mayo, ¿no? Se cumplió pues ya 73 años, ¿no? De la Nakba, ¿no? De la catástrofe, ¿no? Que es una conmemoración que hace la población palestina, ¿no? De que se tuvo que ir pues a partir de 1948 se tuvo que ir de este territorio, ¿no? Por la limpieza étnica, ¿no? Que empezó el presidente de gobierno en su día de Israel, ¿no? Ben Gurión, ¿no? Y bueno, pues ya 73 años y lo que vemos es como pues el Palestina se encuentra atomizada, ¿no? Porque no hay un gobierno, y el gobierno que está, que es Mahmoud Abbas, bueno, pues vemos que es cada vez más autoritario. Luego está Hamas por otro lado, que bueno, no es una solución, la verdad. Y al final, pues así está la población palestina sin una solución y acorralada por lo que es Israel, ¿no? Y tratándose como ciudadanos de segunda. Comentar un poco, que si no voy a estar hablando yo todo el rato. Pues también por aportar un poco en el aspecto demográfico, cuando en ese plan de formación del Estado de Israel de 1947, la población judía, bueno, la población total de Israel, digamos, era de 780.000 personas, de las cuales 150.000 eran árabes. O sea, también, si no me equivoco, la división se hizo un poco, esta relación del plan de la ONU, esta división, se hizo en relación a la concentración de población judía en el territorio. Entonces, por eso, con la formación del Estado de Israel, en esa época, el porcentaje de población judía del Estado era superior, pero atendiendo al nivel general de todo el territorio de la Palestina histórica, la población árabe era muy superior a la judía. Y también en lo que ha hablado Raúl de este proceso de la Nakba, ¿no? Pues hay una gran diáspora de palestinos por todo el mundo en campos de refugiados, exiliados, etc. Claro, que hay campos refugiados en Líbano, ¿no? Que son, pues, la verdad que bastante dan vergüenza, ¿no? Porque los ves y es que están en condiciones extremas, ¿no? Es que no parecen personas.
no parecen personas, no son tratados casi como ganado, ¿no? Y ya no solo en Líbano, también están pues por eso, por Jordania, Siria, y decir pues que también a Israel, perdona, a América también se fueron muchos, ¿no? Por ejemplo, hay una congresista demócrata, ¿no? De la corriente de Ocasio-Cortez, de Bernie Sanders, ¿no? Que es, ay, no me acuerdo el nombre, ¿no? Ahora lo digo, pero bueno, pero que también pues su familia es de origen palestino, ¿no? Pero pues tuvo que marcharse bueno, su familia tuvo que marcharse a Estados Unidos y ahora pues esta chica, ahora digo el nombre, es congresista, ¿no? Y bueno, es de esta parte, ¿no? De junto con Ocasio-Cortez y compañía, pues que el ala más de izquierdas, ¿no? Del Partido Más Demócrata. progresista, sí. Sí. Partido de... Y luego, mientras buscas el nombre, en la actualidad, tomando, digamos, los territorios reconocidos de Palestina, Cisjordania, Gaza, y los territorios de Israel, del Alto de Al-Golán y también los territorios reconocidos como tal, la población, o sea, realmente para que veamos que el conflicto, o sea, realmente no hay una vista a corto plazo de resolverse, porque los datos en 2014 que tengo un artículo, realmente la población judía y árabe en todas las regiones que estoy diciendo es de un 50-50 prácticamente. Entonces, ninguna de las dos poblaciones, ni la judía ni la palestina, va a desaparecer de un día para otro. Entonces, el conflicto realmente, y yo creo que es una pregunta que, o sea, no es una respuesta que quizás nos queda muy amplia a todos, no creo que tenga... Claro, no creo que tengamos una vista de que se resuelva a corto plazo, pero no sé de qué forma realmente se puede resolver esto. O sea, realmente sí, claro. ninguna de las dos poblaciones va a desaparecer. Apoyo internacional, que claro, Estados Unidos tome un papel relevante. Claro, exactamente. El problema está en que en los conflictos que hay en el mundo que podemos tildar de irresolubles, bueno, que más que irresolubles, todo conflicto puede ser resuelto. Es decir, que son crónicos, al final eso a la larga quien acaba beneficiando siempre es al rival más fuerte, ¿no? Eso también pues, puede pasar en el Sahara Occidental, por ejemplo, con Marruecos, y en este caso con Israel, ¿no? Es decir, que al final se convierte en este caso en un conflicto de desgaste y en lo que ha producido pues es un poco pues lo que les pasó a los judíos durante toda la historia, que al final pues produce eso que los palestinos pues en busca de pues eso de que escape de la miseria y terminen en este caso pues huyendo pues eso de su hogar o de su territorio. Entonces, claro, ¿qué es lo único que puede cambiar esto? Pues sí, pues es un giro de guión muy brusco por parte de Estados Unidos, que al fin y al cabo es el gran sostén militar, político, económico en todos los órdenes de Israel, ¿no? Sí, Naciones Unidas no puede hacer mucho. No, claro, exactamente. Es decir, Naciones Unidas bueno, como sabéis, pues eso. Es un títere en manos, en este caso, de los miembros del Consejo de Seguridad Especial de Estados Unidos, que como miembro de ese consejo, pues tiene poder de veto sobre cualquier decisión que se tome. Entonces, salvo que Estados Unidos, cosa que hombre, con Biden a jugar es más probable, pero lo veo muy, muy difícil, pues no cambie de opinión respecto a estas violaciones de derechos humanos o a resolver el problema o a proponer soluciones alternativas. Esto al final lo que va a hacer es, pues eso, seguir mirando para otro lado y mantener estos procesos, pues eso de apartheid o de asentamientos o de, pues eso, de vencer a largo plazo de una manera silenciosa de Israel. Claro. Bueno, la congresista, antes de decir, la congresista es Rashida Tlaib, perdonad por la pronunciación, es que, bueno, pues es un nombre árabe y yo la verdad, pues obviamente árabe no sé. Y bueno, pues Rashida Tlaib. La googleáis y la veis. Y os informáis, claro, si queréis. Y bueno, decir pues que, claro, Estados Unidos tiene que tomar un rol muy relevante, como ya pasó en los acuerdos de Camp David, ¿no? Los acuerdos de Oslo y demás. Y un acuerdo, ¿no? Y si se llega a un acuerdo que sea ecuánime, ¿no? Porque es que, como decía Jorge, la población árabe tiene mucha importancia también en esta zona, ¿no? Que no son minoritarios. Claro, realmente supongamos que si Israel se quiere anexionar toda la zona, pues supone, o sea, realmente hay el mismo porcentaje de población de árabes que de judíos, entonces pues aumentaría mucho más el conflicto, digamos. O sea, Totalmente. O sea, no sé, o sea, quizás la solución que se plantea, la de los dos estados,
pues, o sea, dos sociedades, dos estados, digamos, pero realmente a Israel no es la solución que le interesa, porque Israel quiere anexionarse todo el territorio de Cisjordania, que ya lo está haciendo, digamos, de manera ilegal, Por pero lo los está kibbutz. haciendo con Y los al final kibbutz terminar y por luego... concentrar a los pocos que queden en Gaza, que ese territorio, desde el punto de vista de los recursos, es el menos interesante. Claro, O el menos. y luego decir que es que una solución se ve también difícil por el problema de que en los partidos políticos más importantes es que son sionistas, puede ser sionista, sí, pero saber que tienes un vecino y un vecino que también está en ese mismo territorio, por tanto, son sionistas, pero de estos que no ven, ¿no? Que haya una solución de dos pueblos, dos estados, sino que solo es un pueblo, un estado, ¿no? Por Mm. tanto, es que es muy difícil, ¿no? Porque si en su día los acuerdos de Camp David o los acuerdos de Oslo llegaron a ejecutarse, a darse o a materializarse es porque estaba en el poder Isaac Rabin, ¿no? Que pertenecía al Partido Laborista, ¿no? Que, bueno, pues es verdad que también que es el que popularizó la frase, ¿no? De dos pueblos, dos estados, pero bueno, pero estaba más proactivo por, por una solución, ¿no? Pero tras el asesinato en 1995, tras su asesinato, ¿no? Que fue un ultranacionalista israelí, ¿no? Que fue el mismo, fue los propios israelíes los que lo mataron, ¿no? Sí, 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 es verdad. Eso sí es verdad. Pues claro, hasta ese Otras sí. momento, pues no ha habido, claro, desde Isaac Rabin, pues bueno, no ha habido mucho avance, ¿no? Y luego recordar, esto, como ya pusimos en el hilo de Twitter, ¿no? Que ahora luego lo compartimos, bueno, pues recuerda mucho bueno, a las intifadas que ha habido, ¿no? Pues a la primera y sobre todo a la segunda, ¿no? La segunda es el que era el ¿cómo se dice? Eh, Ariel Sharon, ¿no? Que era el candidato por Likud, ¿no? Que es el partido del actual primer ministro, de Benjamin Netanyahu. Bueno, pues se fue a la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Con soldados y policías armados, ¿no? Soldados israelíes y policías israelíes armados, ¿no? Y bueno, se entendió por parte de los palestinos como una provocación, ¿no? Y luego, viendo que los acuerdos de Oslo y demás no se estaban cumpliendo, sino que se estaba retrocediendo, ¿no? Que en vez de progresando por esta opción de dos pueblos, dos estados, pues los palestinos, ¿no? Pues se rebelaron, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Y comenzó la segunda intifada, que duró desde el año 2000 al año 2005, ¿no? Es decir, que es que estos ataques que está habiendo, sobre todo por parte de Israel, porque es que digo los ataques de Israel porque es que están dejando bastantes víctimas, es que cada vez que pasan los días pues hay más víctimas, hoy ya hay 180, pero bueno, si, ¿cómo decir? Eh, Israel Israel y Palestina, ¿no? Israel y Hamas, el conflicto que tienen puede llegar a acrecentarse mucho más y que se materialice en una tercera intifada, ¿no? Por tanto, hay que estar muy atento a lo que puede pasar porque es que puede cambiar mucho, ¿no? Y no ser meros ataques que se quedan luego en nada, sino que puede producirse una nueva intifada, ¿no? Y luego también tener en cuenta que es que la primera duró de 1987 a 1993, la segunda del 2000 al 2005, ¿no? ¿Cuánto duraría, ¿no? Y cuántas víctimas dejaría. Y al hilo de comentar, las víctimas que está dejando este conflicto árabe-israelí, mejor dicho, palestinos y israelíes, bueno, pues desde el 2008, según un informe, bueno, una infografía, bueno, es del, perdona, de Naciones Unidas, ¿no? Según fuente de Naciones Unidas y que bueno, pues ha puesto este gráfico el estatista, ¿no? Pues vemos, ¿no? Que desde el año 2008 hasta el año 2020 ha habido 5.590 víctimas palestinas y 251 israelíes, ¿no? Vemos que es que no es un conflicto no es un conflicto asimétrico, donde son dos estados que están están al mismo, ¿no? Parten de la misma manera, no. Es un conflicto asimétrico, ¿no? Y vemos por dónde tira más, ¿no? A qué país está más perjudicando, a qué nacionalidad está más perjudicando. Por tanto, esto entender como
un conflicto simétrico es ya partir de manera errónea, ¿no? Y yo he visto de ciertos políticos españoles que la verdad me da vergüenza, ¿no? Lo voy a decir, me da vergüenza, ¿no? Que ponen una típica foto, ¿no? De que jamás bombardea. Israel responde. No es así, ¿no? No es un conflicto de estos simétricos donde los dos parten de la misma manera, no. Es un conflicto asimétrico y que jamás no es Palestina, ni son los Jamás, de palestinos. hecho, bueno, digamos que sí que tiene cierto apoyo entre los palestinos, pero que solo se encuentra en Gaza. Sí, O sí, sea, sí. no se encuentra en toda Palestina. Sí que es verdad Bueno, que, pero que- ganó las últimas sí, elecciones. sí, por eso me refiero, que cuentan legitimidad. El problema está, jamás no es Palestina hasta que reparas en que en las últimas elecciones ganó su brazo político, vamos. Sí, pero al final, no, jamás no es el brazo, bueno, sí, claro, jamás es el brazo político, pero, Y, pero y lo que, tiene, bueno, sí, sí, no, tiene su, bueno, pero como comentaba el experto en Oriente Medio del Real Instituto del Cano, Amira Fernández, ¿cómo es? A ver, Haiza Amira Fernández, ¿no? Comentaba que si jamás existe es también como una retroalimentación, ¿no? Haitham Amira Fernández, ¿no? Que es un experto en Oriente Medio, dice, si no hubiera ocupación, no existiría jamás. La creación de Hamas fue favorecida por los gobiernos derechistas de Israel en los 80 para debilitar a Arafat, ¿no? Que hasta, bueno, los acuerdos de Camp David, Arafat representaba a Palestina, ¿no? Pero en la intifada, ¿no? En la segunda intifada, bueno, pues cayó, ¿no? Fue asesinado, ¿no? En 2004, por tanto, Arafat terminó, ¿no? Y llegaron los gobiernos, pues eso, de Mahmoud Abbas y por otra parte, Mahmoud Abbas y Hamas luego. Y después también dicen, algunos en Israel les interesa que exista Hamas, cuyas acciones se usan para justificar la ocupación. Por tanto, Hamas existe, pero existe porque está Israel, ¿no? Y porque Israel, pues también ha favorecido, ¿no? Que exista este tipo de brazo político. mm, Y mañana se entrega, sí. Yo solo me falta un curso. que ha Perfecto. vuelto Charlitos, vamos. Perfecto, Charlitos. Y adiós a 5 años de carrera juega. Y El Charlitos, sonido ¿tú bien, ¿no, cómo, tú Charlitos? cómo ves este tema de Israel-Palestina? Bueno, lo que estás viendo tú, o cómo te estás informando, ¿no? Porque es un conflicto, ¿no? Sí, un conflicto que desde la perspectiva, bueno, no necesita perspectivas, ¿no? Porque el que quiere informar, ¿no? El que quiera informarse, el que quiera ver periodismo, pues bueno, las cifras están ahí, ¿no? Y se puede enterar fácilmente, pero ¿cómo estás viendo esto? Lo hablé con un par de colegas, sí. Porque yo conocía poco sobre el tema. Es un Sí, tema realmente que. es un conflicto complicado porque quizás para entenderlo hay que remontarse hasta la existencia del Imperio Otomano, digamos. O sea, para poder quizás Hasta la, hasta la, aproximarse. hasta la existencia del sionismo en sí, porque hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, no se presentó la idea del sionismo, ¿no? Que el sionismo al final Sí, es un Estado israelí, pero al final es una idea nacionalista, ¿no? Pero a ver, en su día se empezó, ¿no? a tener fama, ¿no? O a tener importancia por el tema, ¿no? De que los judíos estaban siendo, pues, también, pues como está siendo ahora Palestina, bueno, pues estaban siendo, se les estaba tratando de manera. perseguidos Sí, en todas partes. Sí. perseguidos, se les trataba de manera como ciudadanos de segunda, bueno, vivían en zonas muy precisas, ¿no? Lo que se llama los guetos, ¿no? Así que también, pues eso, Los tenían apartados en barrios y al final claro, es los que hay unas guetos, similitudes que te ofrece la historia, ¿verdad? claro, claro, pero y ofreciéndote esta serie de temas, ¿no? De la historia misma, ¿no? Pues la verdad es que los israelíes, ¿no? La mayoría de judíos debería pensar, ¿no? Que lo que eran ellos en el pasado, ¿no? Y cómo se está tratando ahora a los palestinos, ¿no? Porque la verdad guarda bastantes semejanzas. Dice Charlitos que sí, que es de Team Condena de Palestina. Sí. A mí es que Ya. este conflicto la verdad es que es bastante interesante porque es que tiene muchas aristas, ¿no? Y si es verdad que no hay que decir que mejor que he dicho los palestinos, no, que lo que son los brazos políticos, ¿no? de Palestina sean gente brillante, gente
vamos, que tenga un corazón tremendo, no, para nada. Es decir, que muchos de ellos son corruptos, ¿no? Mahmoud Abbas, bueno, pues lleva 15 años gobernando, cada vez más autoritario, y por otro lado Hamas, que lo que pretende, pues eso, es seguir teniendo algún rédito, pero la verdad sus acciones no son no son las mejores, ¿no? Como Y si no me decía. equivoco, también Hamas no causa mucha simpatía, también porque es de corte yihadista, digamos, ¿no? Que plantea la yihad, Claro, claro que es bastante plantea Claro, los claro, extremista. está principios del asociada a eso islamismo. con Hezbollah, Sí, con sí, sí. Al-Qaeda y otras formaciones. Si al final Hezbollah, sí, por más que no lo quiera, sí, es casi un, bueno, no aliado, pero sí que interesa mucho más a Israel sí, porque así legitima realmente su acción militar, que no tanto obviamente pues al palestino de a pie, claro. Sí, sí. Y bueno, pues esto es, el conflicto no ha acabado, ¿no? Bueno, pues sigue habiendo todavía muertes y más muertes, y sobre todo por un lado más que por otro, como también vemos en este gráfico, ¿no? Y bueno, es que por ejemplo, es que ya está habiendo más muertes, bueno, por ejemplo, estaba habiendo más muertes que en 2000, bueno, pues 2018, bueno, no, perdona, no. Bueno, en 2018 es que hubo 3.000, 31.000 heridos, ¿no? Sí es verdad que todavía hay aquí, en este conflicto, hay como mil y pico heridos, mil y pico heridos palestinos, ¿no? Pero bueno, estamos viendo aquí los heridos, ¿no? Por ejemplo, y luego también los muertos, ¿no? Que bueno, que se están acercando, que es que ya llevan 180, que es que, joder, es que es bastante ya. Sí. Y bueno.